Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Todas las voces cuentan. Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en Todas las voces cuentan. Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos. Amigos del auditorio, muy buenos días, bienvenidos a Todas las Voces Cuentan en este lunes, así es, 13 de septiembre de 2021. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa a través del 104.3 FM, desde luego también a través de internet en www.radio.dg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.dg.mx. También estamos en las redes sociales, en Facebook como Radio UDGPV, y le comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño y fanpage Susana Carreño. Vamos a iniciar los lunes, los estamos dedicando al turismo, en Todas las Voces Cuentan, y desde luego hablar de esta actividad preponderante aquí en Puerto Vallarta. Y también en el espacio informativo de Señal Informativa hemos compartido algunas noticias de relevancia que en esta entrevista que nos concedió el secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Márquez. Y hemos invitado en esta emisión de Turismo al licenciado Luis Villaseñor. Él es director del Fideicomiso Público para la Promoción de Puerto Vallarta. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Susana, muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes y compartir, como bien comentas, de esta actividad que, más allá de lo económico que aporta a nuestra ciudad, pues también toda la parte humana que hay detrás, ¿no? Como bien le dicen, la hospitalidad, ¿no? Así es. Fíjate que tuvimos la oportunidad de conversar con el secretario de Turismo y hemos pasado información, notas muy relevantes de esta entrevista amplia. Y si te parece, vamos a escuchar. Fíjate que Miguel Torruco pues es un amplio conocedor del turismo de muchos años. De hecho, fue presidente de la Confederación Turística de México, pero él se conoce todo lo que tiene que ver con el turismo. Estuvo incluso con el secretario de Turismo entonces, Sabiñac. No recuerdo, se me escapó ahorita el nombre, pero bueno, lo retomo porque nos contó tantos antecedentes del crecimiento de México, de todos estos fideicomisos que existieron incluso en 1975, de lo que hoy conocemos como el tianguis turístico, antes de Acapulco y ahora itinerante, que antes se llamaba la Feria Internacional de Hoteles y Agencias Turísticas, ¿no? Antes de ser el tianguis turístico. Pero sin más preámbulo, vamos a escuchar a Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo, cuando nos habla de los antecedentes de lo que ha sido el turismo en nuestro país, de las tres etapas políticas de la política turística de nuestro país. Bueno, en primer lugar, hay que ver que podríamos dividir las tres etapas históricas que ha tenido la política turística nacional. La primera etapa fue de crecimiento anárquico, como ejemplo Acapulco, Mazatlán, Manzanillo, pero enfoquémonos el ejemplo Acapulco. Empieza el turismo a surgir prácticamente de los 30, yo lo diría hasta 1974. En la etapa de crecimiento anárquico, desorganizado, en donde se fue abandonando a la población local, se fueron creando centros de desarrollo, ciudades con una avenida bonita, una apariencia de primer mundo, donde tuvo efecto positivo. Así fue como Acapulco en lo que es la parte tradicional. Luego tuvo una ampliación al Acapulco Dorado y poco a poco se fueron expandiendo hasta llegar prácticamente a Punta Diamante y todo lo que es la zona del Revolcadero. Así fue el mismo efecto con los diferentes polos de desarrollo que crecieron en forma espontánea y que en su momento fueron ejemplo a nivel internacional. Pero en esa época ya
las personas hacían una crítica. ¿Cómo es posible una avenida bonita, interesantes, de hoteles de fama, y decían, no se vale la opulencia conviviendo con la miseria? Eso fue el común denominador que surgió en esa primera década de despegue del sector turístico de nuestro país. Posteriormente ya, en los años del mismo Ruiz Cortines, que había creado el presidente Adolfo Ruiz Cortines el Fondo de Garantía para el Turismo, y Luis Echeverría empezó a crear otra institución importante, el Fondo de Infraestructura Turística, Fogatur e Infratur. Ya en Infratur asume prácticamente esa titularidad Antonio Enrique Saviñac. Entonces deciden, con el decreto del 1 de enero de 1995, crear el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, y de Dirección de Turismo del Departamento Autónomo se consolida Secretaría de Turismo. Y bueno, pues estamos escuchando todos estos antecedentes. Hace un momento decía yo Saviñac, bueno, es Antonio Enrique Saviñac, sin duda, quien fue un factor muy importante para el turismo de nuestro país, con la formación de, ya escuchamos de algunas instituciones, y de ese crecimiento que no queremos ver en Puerto Vallarta, como mencionó el secretario Luis, de estos grandes desarrollos, compartiendo, dijo él, la opulencia con la miseria. Algo que no queremos ver en Puerto Vallarta. Es correcto, sí que pues bueno, aquí ha influido mucho también el tema de que la geografía también como ayuda para que pues este ordenamiento urbano pues sea más fácil de convivir la franja turística con la comunidad, ¿no? Entonces creo que es el reto que tiene, pues no nomás destinos en México, sino a nivel internacional, que llegue esta estructura. Un claro ejemplo donde podríamos ver que de nada ocurrió a esta opulencia, pues podemos hablar de Dubái, ¿no? Que es como un ejemplo más reciente, ¿no? Pero en nuestro país, que bueno, llegaron estos proyectos de centros turísticos planificados, que es hoy por hoy Cancún o Los Cabos, que llegaron con fondo justamente estas instituciones que decía, ¿no? De Fonatur, y que bueno, vinieron a agregar valor pues con una estructura y complementar la oferta turística que se tenía en México, como bien comentaba, que fue hasta referencia a Acapulco, ¿no? En su momento, ¿no? Sí, y lamentablemente salió de las manos el desarrollo de Acapulco, porque empezó a ser pues anárquico, ¿no? No se cuidó Acapulco, y bueno, pues Miguel Torruco también nos habló de cómo es la concentración del turismo en México en 6 destinos, entre ellos Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta. Está desde luego Cancún, la Ciudad de México y algunos otros que él mismo nos va a comentar, pero también nos habló de lo que esta administración, en este cambio de régimen con Andrés Manuel López Obrador y él desde luego al frente de la Secretaría, cómo están trabajando bajo 4 ejes. Vamos a escuchar. A partir de ahí viene la época del cambio de régimen, comandado por Andrés Manuel López Obrador. Ya asume el 1 de diciembre, a donde la política turística la vimos, cómo fue evolucionando. Hago la aclaración, hubo muchas aportaciones y muchos recuerdos, y mi reconocimiento a Antonio Enrique Saviñac, que él intentó y propició los desarrollos conforme a los cánones, que no siguieron su lineamiento. A mí me tocó colaborar con don Antonio Enrique Saviñac y tuve el honor de ser su director general de normatividad y capacitación aquí en la Secretaría de Turismo, y de él aprendí mucho. Sin embargo, no se siguieron esos lineamientos, por motivo del cual pues voy a continuación a dar a conocer cuáles son los saldos que tenemos. Sin embargo, nos dimos cuenta que más del 90% del turismo de internación se canaliza al cierre de la administración anterior a 6 plazas de vocación turística. Por orden de importancia, Cancún,
la Ciudad de México, que la convertimos en una ciudad turística. Luego sigue Playa del Carmen, Los Cabos, Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta. Es decir, 6 polos de desarrollo concentran el 90% del movimiento total turístico de este país. Pero además casi el 80% depende de Estados Unidos y Canadá. ¿Qué quiere decir? Exceso de concentración y exceso de dependencia, que ¿qué nos dio como resultado? Voy a decir en términos muy fríos y obviamente no gustan, pero al cierre del 2018, si analizamos cuál era el presupuesto sexenal, estoy hablando nada más de un sexenio, 36,000 millones de pesos. ¿Cuál es el saldo de esos 36,000 millones de pesos de presupuesto sexenal? Nos dejaron, porque son las cuentas que vamos a rendir al término de esta administración. Y aquí hay que poner la frase de ese gran locutor del fútbol, Ángel Fernández, porque como ha habido un cambio radical en el primer año de gobierno, en el segundo la pandemia, que se alargó parte de este año, y han confundido pandemia con crítica de programas de gobierno, aquí no termina hasta que se acaba. Entonces, con 36,000 millones de pesos, sexenal 12-18, nos dejan en un 7º lugar en turismo de internación, en un lugar 16 en captación de divisas y en un lugar 40 en gasto per cápita. Es decir, si hablamos de turismo de internación, yo siempre lo he dicho en mis libros, la potencialidad turística de una nación no se debe de medir en base al número de turistas recibidos, sino a las divisas captadas. Porque el exceso de internación extranjero también propicia transculturización y afecta a la población local. Bueno, pues ahí están las cifras con que recibieron de la administración pasada y desde luego hace hincapié en estos 36,000 millones de pesos y que al término de esta administración pues seguramente nos tienen noticias y nos tienen algunas cifras. ¿Algún comentario antes de irnos a la pausa, Luis? Sí, claro que bueno, este recurso era justamente lo que nos permitía como destino, como marca México posicionarnos a nivel internacional. Eran los esfuerzos que se hacían como con el CPTM y que bueno, para los destinos como Puerto Vallarta, todos esos que comentaba, pues sí nos mermó un poco en el tema de las campañas que teníamos al exterior, porque bueno, no hay recurso que alcance, ¿no? Y más cuando hacemos, como bien decía, promociones en Estados Unidos o Canadá, en estos mercados clave para México y para Puerto Vallarta, pues todas esas compras se hacen en dólares, ¿no? Entonces, vino un cambio muy drástico al tema de la promoción, a generar este desarrollo que bien comentaba o hablábamos anteriormente, pero creo que no está peleado uno del otro, ¿no? O sea, creo que el desarrollo, creo que es una función del gobierno y para eso existen las secretarías, es cómo permear este ingreso de turistas, que cómo cambia la vida y cómo genera ingreso para las comunidades receptoras, pero también no hay que olvidar la parte comercial, porque esto no regalamos las vacaciones, sino... Claro, de hecho, fíjate que nos comentaba la labor que vienen haciendo las embajadas. Yo sé que hay mucha resistencia con respecto a lo del fideicomiso de promoción. ¿El Consejo? Al Consejo. Y bueno, pues también mucho se ha hablado de cómo los recursos a veces se diluían en algunas agencias en particular, en algunos amigos, algunas empresas, no digo que todos, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de esta administración, pues están haciendo eficiente el recurso y están poniendo a trabajar a entes como las embajadas, que de pronto tienen estructura, tienen todo para poder estar haciendo las promociones, pero también están creando una serie de productos, de rutas que más adelante vamos a escuchar del propio secretario de Turismo. Tenemos pausa, regresamos. Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
música y sonidos del mundo. Un programa producido en Europa, transmitido por Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Escucha La Vuelta al Mundo en 80 Músicas con Alejandro López. Cada jueves a las 5 p.m, emitiendo en Rivera Nayarit y Puerto Vallarta por el 104.3 de la FM. Conexión Cucosta, un programa con el acontecer universitario. Entérate de actividades culturales, académicas y proyectos realizados en el Centro Universitario de la Costa, sus alumnos y egresados. Martes, 5 de la tarde, por el 104.3 FM. Conexión Cucosta. Un terremoto de magnitud 6 que sacudió el 2018 Jalisco ocupó el segundo lugar nacional en denuncias por temas de aguas residuales llegaron hasta esta área natural protegida, afectando la zona de Mande y matando. Alerta por sequía y ola de calor. El deterioro ambiental es evidente. Por eso estamos aquí. Eco Bahía, tu voz se escucha por la conservación del planeta. Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero y la participación de grupos ambientalistas unidos. Junta Vecinal de Museos Comunitarios en San Vicente. Movimiento Punto Cero. Mujeres Unidas por Bahía de Banderas. Nuestra Tierra. Unidos para la conservación. Proyecto Corazón de Mar. Eco Bahía, por la conservación del planeta. Miércoles 5 de la tarde. Por el 104.3 FM. Todas las voces cuentan. Continuamos. Amigos del auditorio, este lunes aquí en Todas las Voces Cuentan, hablando de turismo, ni más ni menos que con el secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Márquez, y nos acompaña aquí en cabina Luis Villaseñor, quien es el director del Fideicomiso Público para la Promoción de Puerto Vallarta. Y bueno, vamos a hablar un poco, vamos a escuchar cuando nos habla Miguel Torruco de los proyectos prioritarios que tienen en este momento. Desde luego que hay noticias para Puerto Vallarta, que eso lo vamos a comentar más adelante, y también para Bahía de Banderas. Vamos a escuchar a Miguel Torruco, secretario de Turismo. Proyectos prioritarios de presidencia. Pues por primera vez hay que beneficiar al sureste, porque no puede ser que estados del norte crezcan 6% del PIB, mientras otros estados en el sur tengan de crecimiento del -11 o el -8%. Entonces hay que voltear la mirada hacia el sur de nuestro país, pero además es una obligación, porque es una obligación moral que el Estado mexicano tiene que pagar esa deuda histórica de abandono para con el sur de nuestro país, a excepción de algunos puntos. Entonces, por ello surge el gran proyecto del Tren Maya. Pero aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno, que dijo: vamos a reestructurar el centro histórico, vamos a levantar calles, banquetas, meter nueva tubería, porque todavía hasta se encontraron de barro de la época del Porfiriato, etcétera, y había una serie de malos olores. Cuando él dijo: vamos a reestructurar el centro histórico y hacer el corredor turístico para dotar de infraestructura, fue muy criticado. Y vamos a hacer el segundo piso, qué bárbaro, la gran crítica histórica. Bueno, gracias a esa obra, hoy en día la ciudad es la segunda más visitada de turismo extranjero, y es la ciudad más visitada con turistas hospedados en hotel de América Latina. Y además, gracias a la nueva infraestructura que se puso, han emergido nuevos hoteles, edificios y el México que ustedes ven, desde luego con sus segundos pisos. Ya no hay que hacer una hora de la parte sur de México para ir a Santa Fe. Ahora hay que hacer solamente 12 minutos por los túneles y puentes. Pero esas obras fueron muy criticadas, pero paradójicamente luego fueron adoradas
y hechas por todos los gobiernos de todos los partidos políticos. Entonces no estaba equivocado. Hoy, con los programas que lanza, la oposición empieza a hacer críticas severas e inclusive el cártel, que es un cártel muy peligroso, el cártel de los hombres de negro, que son los expertos en amparos para frenar el progreso de México, que el tiempo los juzgará como traidores y cómplices, traidores de la patria. Entonces, a partir de ese momento, se empieza a hacer las nuevas obras. El Tren Maya. El Tren Maya, pues hay que ser realista. No privatizaron porque se les olvidó y no les dio tiempo. Si no, también hubiera sido privatizado por aquel presidente que hoy precisamente es asesor de Union Pacific y ahí cobra sueldo. Se llama Ernesto Zedillo. Entonces, afortunadamente esos derechos de vía no les dio tiempo. Se están retomando. Se hacen grandes obras de infraestructura. 1,524 kilómetros. 19 estaciones a donde se va a pasar por 190 atractivos de alto impacto. Es un ejemplo de regionalización integral del turismo, a donde el turista va a gozar de las maravillosas playas mexicanas color turquesa y con agua cálida, de las zonas arqueológicas de la majestuosa cultura maya, pero también de la selva que va a encerrar las grandes ciudades mayas como Calakmul, pero también va a detonar capitales de estados que en ocasiones no fueron visitados por falta de comunicación. Y bueno, pues estamos escuchando a Miguel Torruco, quien también más adelante nos habla sobre la Huasteca Potosina, todo lo que van a promover, invertir en esa zona, lo del Tren Maya, los objetivos también en combinación que están trabajando con la SEDATU, con Román Meyer. Desde luego están ya promoviendo la inversión para que llegue a esta zona que sí, efectivamente olvidada por gobiernos federales anteriores. También está, y vamos a escuchar lo de las Islas Marías. ¿Qué te parece este recorrido de las Islas Marías, Luis? Pues viene a abonar, sin duda alguna, nuevo valor a la región, sobre todo al Pacífico, que pues bueno, a veces buscan estas rutas terrestres que están queriendo potencializar al sur, pero bueno, esta habla de una ruta naviera, entonces puede ser nada interesante. Pero bueno, pues que tenga un poquito de coherencia el mensaje, ¿no? O sea, cómo podemos ver también esa articulación positiva para las comunidades que quedaron ahí, porque bueno, ya no es una prisión ahora, pero hay una comunidad nativa, y cómo también se puede cuidar el tema del medio ambiente, ¿no? Así es, pues vamos a estar muy al pendiente de todas estas rutas que están haciendo. El secretario nos hablaba de algo muy importante para Puerto Vallarta. Vamos a estar a la expectativa a ver qué es una vez que tome protesta el profesor Luis Michel. Ellos darán una rueda de prensa y darán a conocer de qué manera el gobierno federal, de qué manera la Secretaría de Turismo apoyará a Puerto Vallarta y a Bahía de Banderas. Y bueno, también el secretario hablaba de la necesidad de crear productos. Mira, por ejemplo, en Mérida, ves el museo de Armando Manzanero, hicieron todo un evento, estuvo un evento muy bonito. La verdad, no sé si te tocó ver el concierto que dio Plácido Domingo con Armando Manzanero. O sea, ¿a cuánta gente no reunió? Imagínate, son... ahora que está lamentablemente esto de la pandemia, pues no se pueden hacer eventos como en el pasado se hicieron en Puerto Vallarta. Yo los eventos que recuerdo fue cuando vino Di Blasio, correcto, que estuvo el malecón a reventar, que fue un gran evento. Cuando vino Juan Gabriel, ¿quién más? Alejandro Guzmán, Alejandro Fernández, bueno, hasta el de otro rollo, ¿cómo se llama? Adal Ramones, se la vivía aquí en Puerto Vallarta y promovía mucho a Puerto Vallarta. Y bueno, vamos a escuchar cuando nos habla un poquito de la Huasteca Potosina para ver lo de las Islas Marías y desde luego todo lo que
en este momento, en estos 3 años, han estado creando, están promoviendo las inversiones. Vamos a escuchar. La Huasteca Potosina, el presidente, después de ver esas cascadas, lagunas, color turquesa y agua templada, y competimos con un turismo ecológico como lo hace Costa Rica, cuando tenemos hasta zona arqueológica que es Tamtoc. Entonces se está realizando ya los estudios para la ampliación del aeropuerto, que el aeropuerto de Tamuín se llamará el aeropuerto de la Huasteca Potosina. Ya estamos realizando a través de Sectur el estudio del desarrollo ejecutivo turístico, pero también el gobernador del estado, la carretera del aeropuerto, para que comuniquen a Tamtoc para que pueda ser también declarada zona arqueológica por el INAH. Y bueno, estamos escuchando lo que están haciendo en otros destinos, ¿no? Como en la Huasteca Potosina, en Mérida, en algunos otros que decimos, bueno, ¿y de este lado qué? Él nos comentó sobre las Islas Marías, pero va a venir a Puerto Vallarta, yo creo que va a ser en el marco de la toma de protesta del profesor Luis Michel, pero también nos comentaba sobre lo de Los Ángeles Verdes, esta asistencia que hay en las carreteras, de cómo se encuentra. Pero primero vamos a escuchar sobre este recorrido de las Islas Marías, San Blas, a Puerto Valleto. Escuchemos. Esas son acciones como la que se está haciendo hoy en Islas Marías, que Islas Marías, a los 750 presos se reubicaron, ya se remodeló el pueblo que se llama Puerto Valleto, va a ser un lugar turístico de excursionistas, ya hicimos nosotros el estudio de capacidad de carga, va a haber derrama, va a haber visitas, pero menos de 24 horas, y a partir de ahí pues hay 7 atractivos turísticos naturales, senderismo, bicicleta a lo largo de la isla, en fin, y se van a adquirir 3 transbordadores, ya se están adecuando 3 puntos de partida, y entre ellos pues San Blas, allá en Nayarit, que tendrá un gran impulso y un apoyo a la población por la remodelación, y luego ya lo convertiremos en pueblo mágico, y de ahí va a ser un punto importante. Pero para que se consolide Nayarit, el presidente a la vez ya también ordenó la remodelación del Aeropuerto Internacional de Tepic. Y sí, porque ayer, domingo, estuvo el presidente de México en Tepic. Ahí hace ese anuncio y otros anuncios más que hizo el mandatario mexicano. Y Miguel Torruco nos estaba comentando sobre, por otro lado, sobre Los Ángeles Verdes. Estos vehículos que te prestan asistencia en la carretera. Nos hablaba del estado en que les entregaron esta flotilla, vamos a decirlo así, y de lo que en breve darán a conocer sobre Los Ángeles Verdes. Escuchemos. Los Ángeles Verdes, tenemos que el sexenio pasado fueron 36,000 millones de pesos de presupuesto sexenal. Los Ángeles Verdes cumplieron 61 años de vida, los hizo Agustín Salvat, uno de los programas más espectaculares. ¿Pero qué pasó? Pues ellos atienden a la gente más necesitada que va por carretera, al turismo interno. El turismo interno es fundamental para el desarrollo del país, y sin embargo pues nos encontramos que desde hace 12 años no se cambió la flota automotriz, y el 50% de las 500 patrullas están dadas de baja en el deshuesadero, y las otras 250 tienen un promedio de 900,000 kilómetros por patrulla y no se han actualizado en materia tecnológica. Y faltan los uniformes que marcan los convenios con el sindicato. A ver, ahí es donde yo a veces me pongo a pensar, pues si había un decreto que el turismo presidencial, decreto que el turismo era prioridad de Estado, había un gabinete turístico,
una agenda para el turismo, un acuerdo para el turismo y muchos aderezos. Y 36,000 millones de pesos. Bueno, ¿y qué le pasó a uno de los programas más importantes de Sectur? Con la mitad de la flota, con 900,000 kilómetros, ¿esa era la prioridad? ¿O fue un simple olvido? Entonces, ya iniciamos la licitación, en 2 años y medio cambiaremos la flota, dejaremos un programa de los mejores que ha tenido Sectur, gracias a Agustín Salvat, en esa época director del Departamento de Turismo. Vamos a dejar una flota nueva, uniformes flamantes, y este próximo mes de noviembre daremos a conocer nuestra aplicación del sistema digital, a donde vía satelital sabemos dónde están estacionadas cada patrulla y cuánto tiempo hacen a determinado punto en la línea 078, además con cursos de capacitación y sobre todo de información turística para que sean coadyuvantes a la estrategia de promoción. Ese es un ejemplo de un programa muerto y que lo estamos puliendo. Bueno, pues nos adelantó Miguel Torruco sobre toda la innovación, como ya escuchamos, que tendrán Los Ángeles Verdes. Todo van a saber en dónde se ubican, o sea, con toda la tecnología. De pronto son cosas que no sabemos que estén pasando y que el propio secretario nos diga, esto pasa con las unidades, hay tantas están ya en el, ¿cómo le llaman? Desguazadero, ¿no? Sí, son situaciones que nos dice, esto encontramos, esto estamos haciendo y vamos a poner en marcha esto. También hablamos de otro aspecto tan interesante como es el tianguis turístico. Algunas personas, yo he cubierto, ¿qué te diré? Yo creo que como durante 20 años, el tianguis turístico, cada año en Acapulco. Se sale de Acapulco porque recuerdo que en la época de Felipe Calderón hubo un enfrentamiento ahí en la avenida, en la costera, afuera del centro de convenciones, y se decide que no más Acapulco, va a salir y se viene para acá, para Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, ¿recordarás? Correcto. Y ahora con la pandemia, bueno, pues el tianguis turístico digital. ¿Qué opinas del tianguis turístico digital? Pues mira, es como acoplarnos a los nuevos tiempos. Sin embargo, no todo mundo estamos en las mismas capacidades tecnológicas para poder desempeñar estas nuevas plataformas, porque hay algunas hasta que te incluyen un avatar, ¿no? Sí, y pues lo hemos estuvimos ahí. Quiero decirte que este medio de comunicación, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, nos dieron un stand doble. Ahí estuvimos en el tianguis turístico digital y los chicos que tenemos aquí estaban atendiendo a las personas que llegaban virtualmente, ¿no? Es una experiencia que yo no había vivido, que la viví. A los chicos recibieron previa capacitación desde México. Correcto. Para que supieran su stand con nuestros logos y todo virtual. Pues mira, nosotros sí tuvimos el gran reto de que pues no todo mundo tiene esa capacidad para poder maximizar estas herramientas, ¿no? Entonces creo que ahí donde faltó un poquito para maximizar todo lo que te ofrecía, ¿no? Podías descargar videos, tenías muchas formas de interacción, tenías foros. Entonces creo que el gran reto fue que todos los participantes pudiéramos aprender y realmente leer todas las instrucciones pues para aprovechar estas plataformas. No son malas, yo siempre he dicho que ahora hay cosas positivas también de la pandemia, obviamente lo más es lo negativo, el impacto económico que tuvo a nivel mundial, pero también nos hizo más cercano a muchos mercados, ¿no? Llegaron también nuevos visitantes al destino, que bueno, más adelante te estaré compartiendo. Entonces también esas herramientas nos permitió acceder a lugares donde pues no nos alcanza el recurso ni el tiempo para visitarlos. Entonces creo que aquí pues es seguir usando las dos herramientas, porque al final del día estamos en la industria de la hospitalidad, ¿no? Y nos gusta vernos, interactuar, saludarnos. Y así es. Desde luego, y al regreso de la pausa vamos a escuchar a Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo, hablarnos sobre el tianguis turístico, los programas prioritarios, las rutas que están haciendo, como la del pescado de Moctezuma, que ¿no has visto ese video? Te lo voy a compartir. Está
me encantó. Están haciendo muchos atractivos, rutas de atractivos turísticos en 6 estados que van a beneficiar a 8 pueblos mágicos, y desde luego nos habla de Puerto Vallarta, de Bahía de Banderas. Me gustó mucho algo que hicieron en Orizaba, que también es pueblo mágico. En Orizaba hicieron como, ahí fue donde se puso el primer como restaurante, ¿no? Y bueno, les están buscando valores agregados, rutas, atractivos, y tenemos tanta historia, tenemos tantas cosas que me decía el secretario de Turismo. Todo es cuestión de si queremos detonar algún segmento o esto, también tenemos que ser creativos para atraer, para que la gente venga, se interese, como lo que te comentaba del museo de Armando Manzanero, que virtualmente ya entré a este recorrido, y que bueno, pues muchas cosas se tienen que hacer ahora con la tecnología. El Tianguis Turístico Digital llegó para quedarse y amplía horizontes. Nos vamos a la pausa, regresamos. Todas las voces cuentan. Continuamos. Transmite XHUGBB 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, con 20.000 watts de potencia, desde Avenida Universidad de Guadalajara número 203, Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco, México. En internet, a través de www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Contigo. 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 Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Hay 3 medidas de cuidado. Casa, entrada de la escuela y salón de clases son una medida para el oportuno reconocimiento de los síntomas de enfermedades respiratorias en los miembros de la comunidad escolar. Si una persona presenta síntomas, debe acudir a la unidad médica que le corresponda, porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México. ¿Buscas un diplomado o taller en línea? Conoce los cursos que UDG Virtual tiene para ti, en las áreas de administración, salud, cultura, gobierno, periodismo y más. Consulta los detalles en educacioncontinua.udg.mx. Universidad de Guadalajara. En la vida, como en las carreras, lo importante es llegar a la meta. Carrera Leones Negros Puerto Vallarta, 5ª edición. Este 24 de octubre asiste a la carrera con mayor participación en Puerto Vallarta. Carrera Leones Negros Puerto Vallarta, 5ª edición. Informes e inscripciones en leonesnegros.cuc.udg.mx. Corre, trota o camina. Prepa Vallarta, Centro Universitario de la Costa y Radio Universidad Puerto Vallarta invitan. Universidad de Guadalajara. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Amigos del auditorio, estamos platicando aquí con Luis Villaseñor, director del Fideicomiso Público para la Promoción de Puerto Vallarta, sobre lo que fue el Tianguis Turístico Digital. En noviembre, y es en Mérida, el Tianguis Turístico, el tradicional, el presencial, pero estamos hablando de que cómo nos tenemos que actualizar o cómo tenemos que echar mano de los jóvenes de multimedia, de ingeniería, de que yo los veía aquí platicando como si tuvieran años haciendo este recorrido, conversando, visitando cada uno de los pabellones, moviéndose como pez en el agua, ¿verdad? Entonces nos habla de que, bueno, esta es otra faceta de la promoción. Sí, es correcto, acerca pues nuevos mercados, nuevas oportunidades, y pues bueno, tenemos que estar preparados para poder acceder a estas herramientas, ¿no? Vamos a escuchar a Miguel Torruco cuando nos habla del tianguis turístico. El otro, por ejemplo, tianguis turístico. Hemos creado diferentes vertientes del tianguis. Si se tenía la tecnología, el conocimiento y la experiencia, pues vamos a pulir el tianguis turístico, como lo hicimos en el 19 en el de Acapulco, pero también vamos a crear el tianguis turístico digital, que en el ese llegó para quedarse, que en el pasado se dice fácil.
pero asistieron 61 naciones. Pero también las ferias de pueblos mágicos, pues vamos a hacer la tianguis de pueblos mágicos para que haya ofertantes y demandantes. Y les tengo la grata sorpresa que a partir de el año que entra, marzo o abril, tendremos el primer tianguis de pueblos mágicos internacional en Barcelona. Entonces, vamos puliendo cada programa de los que sean realmente prioritarios para renovarlos y dejarlos al 100%. Esos son los programas sustantivos. Pues ahí tiene usted también otro anuncio que nos hace. Pueblos Mágicos se van a Barcelona en una nueva creación de tianguis de pueblos mágicos. ¿Y para qué se hacen en México si se pueden hacer en Europa, en este caso en España, en Barcelona? Y bueno, también nos comentaba sobre este video que les voy a compartir a través de las redes sociales, que es esta ruta del pescado de Moctezuma. Escuche usted. Iniciamos uno que fue la carrera del pescado de Moctezuma. Manuel Fraga Iribarne me dijo: el producto está en todas partes, Miguel, simplemente hay que verlo, concebirlo, integrarlo y saberlo comercializar. Caray, nunca se me olvidará ese ejemplo. No tenemos que copiar. Salía de Tecolutla por los Panianis, que eran los que iban en estafeta, hasta llegar a la Gran Tenochtitlán a dárselo a Moctezuma Xocoyotzin. A partir de ahí, pues tenemos esa ruta, analizamos la que escribió Bernal Díaz del Castillo, desde luego la tuvimos que modificar por el cambio topográfico que ha tenido con el crecimiento de ciudades, pero beneficia a 6 estados, 8 pueblos mágicos y 3 patrimonios de la humanidad. Lanzamos en la primera versión, afortunadamente una semana antes de que se declarara pandemia, y tuvimos mucho éxito, más de 1,000 asistentes de 6 países. Para el mes de noviembre tenemos ya lista la segunda edición, que además de la segunda edición, pues es algo alentador. Ya tenemos más de 1,500 inscritos de más de 25 naciones. Llegó para quedarse el pescado de Moctezuma. Bueno, y está un video que les vamos a compartir a través de las redes sociales sobre esta ruta del pescado de Moctezuma, que ver cómo tratan al pescado, cómo lo preparan y todo, y que es parte de la historia de nuestro país, se antoja. Aún pues nosotros que vivimos en este precioso lugar de Puerto Vallarta, que estamos acostumbrados a ir, comprar nuestro pescado ahí en la lonja, prepararlo y todo, ver cómo lo presentan de esta manera, con esta leyenda del pescado de Moctezuma, pues es un atractivo más. Y vamos a escuchar ahora también que nos habla de Orizaba, que es pueblo mágico. Acabamos de estar en Orizaba, en donde se concluyó con otro de los programas sustantivos, es la pintura a los pueblos mágicos, y cuando están pintados también colaboramos con murales, hicimos 30 murales, donde se ve la exposición de toda la tradición de la gastronomía mexicana o algunos paisajes nacionales, locales. Hicimos el Museo de la Hotelería Nacional. ¿Por qué en Orizaba? Porque en 1525 surge ahí el primer mesón de la Nueva España. Quiere decir que Orizaba se convirtió en la cuna de la hotelería continental. El primer mesón, el primer hotel, yo hace rato comentaba que el restaurante no, mesón, es el mesón. Y bueno, esto es Orizaba, pero aquí estamos conversando con Luis Villaseñor, director del Fideicomiso Público de Promoción de Puerto Vallarta. Nosotros tenemos rutas, tenemos atractivos, si nos los puedes mencionar. Sí, claro, más allá del sol y playa siempre hemos buscado diferenciar a Puerto Vallarta, que somos una opción que es pueblo, montaña y mar, ¿no? Y que bueno, aquí como hablábamos ahorita del primer mesón, decimos que el mexicano es hospitalario por naturaleza, pero bueno, en Puerto Vallarta lo tenemos en el ADN, pues porque fue la motivación de don Guadalupe Sánchez Torres, establecerse para dar auspicio, dar asistencia a todos esos arrieros que van plata a los pueblos de mineros.
Entonces, pues bueno, esto nos hace que siempre cuando hacemos las encuestas lo que más resaltan es que la gente y la comida es lo que hace la diferencia en la visita de Puerto Vallarta, y por eso nos nombraron la ciudad más amigable del mundo. Entonces, ¿qué factores podemos detonar para prolongar la estancia en la región, más allá de disfrutar nuestra infraestructura? Tenemos la ruta de los pueblos mágicos mineros, o sea, toda la historia que hay detrás de San Sebastián, de Cuale, que no se ha muy explotado todavía. Tenemos desarrollar la ruta de la Raicilla, que hay dos vertientes, la de costa y la de montaña. Pues hablar también un poco del tema ecoturismo, que se ha desarrollado mucho. Hay un nuevo producto, no sé si ya sabías, que se llama el Jorullo Paradise, que está más adelante del Jorullo del Ejido, y que pues viene con todo este tema de aguas termales, están reproduciendo el venado cola blanca. Entonces tenemos que buscar estas nuevas tendencias de nicho, el bienestar. También se volvió muy fuerte en la zona sur, vemos todos estos productos ecoturísticos que están en Quimixto, en Yelapa, en toda esa zona. Entonces hay muchas rutas que se pueden desarrollar en el destino y las estamos detonando, y que justamente post a la pandemia se viene una tendencia que se llama el viaje de revancha. Hemos pasado mucho tiempo encerrados, hemos extrañado estar en contacto con la naturaleza, con nuestra familia, y que bueno, con nuestro destino abona estas experiencias únicas, como visitar la playa más pequeña de México, Colomitos, el cuarto jardín botánico más importante de Norteamérica, cruzar el puente más largo del mundo para racers, nadar con delfines en libertad, ir a la playa escondida en Playas Maritas, y que para vivir estas experiencias como ejemplos, pues hay que venir a Puerto Vallarta. Eso no lo puede vivir en otro lugar, ¿no? Así es, y tenemos que cuidar el destino. ¿De qué manera? La casa limpia. Yo creo que ahora que va a haber el cambio de gobierno, Luis, espero yo tengo muchas expectativas. Yo creo que cada que hay un cambio de administración tenemos muchas expectativas de que las cosas mejoren. La gente viene a Puerto Vallarta, como ya dijiste, por todos estos atractivos, por ese ambiente que se vive en Puerto Vallarta. La gente no viene por los edificios, para eso se va a Miami. Debemos de que se ordene mejor el municipio. Bienvenidas las inversiones, siempre y cuando respeten las leyes ambientales, porque hemos sido lamentablemente en los últimos meses noticia internacional, nacional, el derrumbe acá, ahora el Cuale, los edificios que de pronto se desploman. ¿Por qué? Porque nunca se debieron haber construido ahí. Entonces la naturaleza nos está dando muchos mensajes, y la verdad es que debemos de tener y estar muy a la expectativa si queremos cuidar este destino, que no pase lo que ya decía Miguel Torruco, por ejemplo, con un Acapulco que empezó a desarrollarse anárquicamente, y Puerto Vallarta va para ahí si no se pone un alto, creo, es una opinión. Yo creo que aquí tiene que ver mucho, no tanto el gobierno, sino la sociedad. Creo que no hay gobierno que alcance ni policías para que lo estén revisando, que no tiremos basura. La ciudad más limpia del mundo no es donde se recoge más basura, sino donde no se tira. Entonces creo que hemos avanzado mucho como comunidad. A veces es importante, como tú bien comentabas, salir, viajar y ver lo que está ocurriendo en otros lugares. Creo que la presencia de los expatriados, que es algo muy particular de Puerto Vallarta, o sea, tenemos la comunidad más grande en nuestra región, adscrita a Guadalajara, de norteamericanos, y bueno, Puerto Vallarta con el mayor número ha venido a aportar mucho de estas buenas prácticas, y que hoy vemos que somos un destino súper, hiper, mega pet friendly, el tema de rescate de las mascotas, y generan y transmiten toda esa buena vibra y esa buena convivencia con otros seres, sean endémicos o sean mascotas. Entonces creo que este cambio generacional se ha venido dando justamente por esta inercia de contacto con el turista, que hablaba el secretario, que bueno, tiene impactos ciertamente negativos a veces, pero también positivos. Y te comparto un caso: yo viví en Panamá, y que bueno, tiene muchos retos el tema de la basura. Y también yo, cuando viviendo siendo expatriado allá, pues se quejaban mucho los panameños de que es que ustedes los extranjeros vienen a encarecer la vida. Digo, bueno, es que depende de quién habla. Si tú le preguntas a alguien que hace una labor de hogar, que limpia, y que un panameño le paga $20 el día y un extranjero le pagamos 50, y bueno, el mismo caso que vemos aquí. Entonces creo que esto viene a abonar también, depende del ángulo, siempre hay un beneficiado, hay alguien perjudicado, pero lo que tenemos que tener claro todos es un desarrollo, ¿no? Hay un desarrollo sostenible, y creo que en Puerto Vallarta hemos logrado avanzar, y bueno, tenemos estos claros ejemplos de que somos el único lugar donde se nada con delfines en libertad, somos un lugar donde se liberan muchas tortugas, tenemos campamentos, y es un cambio generacional. Yo recuerdo de niño que pasaban vendiendo huevos o carne de caguama por las calles, y que era un autoconsumo, ¿no? Pasaba el pescador con su palo. Era muy normal. Era algo, pues aparte era una comunidad más pequeña, y
Y ahora me sorprendió una vez, te comparto una experiencia, estaba en el malecón y veo que todo el mundo se acercó y tenía una visita y luego le dijo, ¿qué pasa? Y le digo, una tortuga seguramente, y efectivamente era esto. Y nos acercamos para que vean y yo, bueno, no usen flash, démosle su espacio. Y me llamó mucho la atención de un niño de 8 años que llega y dice, mamá, ¿por qué toda esta gente no deja hacer solo a su necesidad la tortuga? Está llorando porque está dejando sus bebés y todas estas personas no se dan cuenta. A nadie le gusta que lo vean ir al baño. Ese cambio que a lo mejor cuando yo fui niño no lo veíamos porque no lo veíamos en la tele, no teníamos toda esta conciencia ambiental. Entonces ahí es donde me di cuenta cómo hemos cambiado en Puerto Vallarta, cómo vemos gente cada vez más vegana. Yo en mi oficina tengo. Entonces creo que vamos en el buen camino, pero que no olvidemos esta conciencia, ¿no? Que no somos los únicos que habitamos en esta bahía. Así es, la responsabilidad es de todos. Vemos que en el resto del país se están haciendo rutas atractivos y no nos podemos quedar atrás. Entonces también todos tenemos que poner de nuestra parte. Y desde luego que hay buenas noticias para Puerto Vallarta, para Bahía de Banderas, como lo anuncia el secretario de Turismo. Una muy buena noticia para Puerto Vallarta. Como resultado de la visita con el presidente municipal, vamos a estar abiertos ya después de que demos a conocer los programas con el gobernador del estado para ver si le interesa alguna propuesta de carácter internacional y seguiremos trabajando de la mano con todos. Para todos nuestros amigos y amigas de Puerto Vallarta, confíen en que pronto habrán excelentes noticias. Estamos etiquetando un proyecto estratégico de dimensión internacional y el que le va a corresponder convocar a los medios, estaré yo presente, pues es al presidente municipal y pues yo siempre ofrecí guardar el secreto del gran programa que vamos a realizar, pero ya lo estamos trabajando y vienen tiempos buenos para Puerto Vallarta. No podíamos cerrar mejor que de esta manera con este mensaje del secretario de Turismo Miguel Torruco Márquez, que pues vendrá aquí a Puerto Vallarta, ya darán su conferencia de prensa y nos enteraremos a detalle de todo lo que se tiene para Puerto Vallarta, desde luego trabajando conjuntamente con el presidente municipal ahora electo, en cuanto tome protesta ya, el profesor Luis Michel. Y bueno, pues tus comentarios finales, Luis Villaseñor. Sí, claro, no, pues va a ser el espacio y que, bueno, sin duda alguna, aquí es importante la suma de esfuerzos de federales, estatales y municipales, que no olvidemos que, bueno, hay comunidades como Puerto Vallarta que dependemos del turismo y que es muy sensible a la actividad porque, bueno, es una actividad de placer, no es prioritaria. Y que, bueno, afortunadamente en Puerto Vallarta hemos sabido a llegarle al toro por los cuernos y, bueno, compartirte que fuimos el destino entre los 3 destinos más importantes de playa, que él tuvo la mejor recuperación en 2020. Este año seguimos en esa misma dinámica y, bueno, ¿qué ha sido el secreto de Puerto Vallarta más allá de nuestras playas, nuestro clima privilegiado? Pues también la posición geográfica, ¿no? Que en un radar de 8 horas, pues tenemos más de 20 millones de mexicanos y esto lo vuelve muy atractivo justamente para la atracción de estos nuevos proyectos que pueda traer el gobierno federal. Pues generar todo este turismo interno, pero también que creo que es lo que estamos olvidando desde la óptica federal es de que, bueno, sí está bien potencializar estos otros recursos, otras rutas en el país, pero no debemos olvidar cuáles son los puertos de entrada y cuáles son las motivaciones que vienen, sobre todo el mercado norteamericano, canadiense, que buscan un clima más agradable. Y bueno, sí, todas estas rutas, pues es importante desde la óptica local, doméstica, que no olvidemos esta ruta del pescado de Moctezuma, que son acciones que nos pueden ayudar a generar mayor identidad y orgullo que lo tenemos los mexicanos, pero que puede ser atractivo para otros mercados, justamente como Europa, y que pues el reto de todo destino es complementar esta estacionalidad de la demanda, ¿no? Creo que todo tiene que ver, si entendemos la importancia del norteamericano, pero pues ese también es el que genera mayor derrama económica, y no por traer otros mercados más remotos y que viajan periodos más cortos, pues va a venir a resolver la necesidad de afluencia de turistas que tiene el destino, ¿no? Entonces, creo que aquí ha sido un muestra de ejemplo, creo que nos diferencia muchos destinos en el país, es de este arraigo pata salada, que todos somos de aquí, queremos servir, y que cuando entramos a esta pandemia, pues fuimos de los primeros destinos que abrimos, que hubo gran voluntad de los empresarios de invertir
en el tema de bioseguridad y que hubo toda esta apertura del gobierno estatal de dejarnos abrir, ¿no? Porque al final del día, pues bueno, era algo que el gobierno federal pues no puso restricciones, las vemos ahora y bueno, puede ser algo positivo que México ha sido líder en la recuperación a nivel mundial. El hecho de no pedir estas pruebas, habrá puntos de vista diferentes, pero fue una responsabilidad de los gobiernos locales y municipales, pues dar esta apertura y que bueno, en Puerto Vallarta hemos sabido hacer ese esfuerzo, aeropuerto, puerto, hoteles, restaurantes, y hoy por hoy pues somos un destino líder en la recuperación, ¿no? Así es, y también, bueno, pues ustedes hacen su trabajo aquí a nivel municipal. El secretario de Turismo de Jalisco, Germán Rallis Cumplido, hace lo propio, pero también queremos que sepan que en la Secretaría de Turismo de México están haciendo su trabajo por todo el país, por todo este escenario que nos plantea el secretario y desde luego con el anuncio de su presencia aquí para avisarnos, para decirnos qué nos van a anunciar para Puerto Vallarta. Pero mientras tanto, yo les quiero pedir un favor a todos los amigos del auditorio, que cuando alguien tire basura en la vía pública, le invitemos a que la recoja, a que no la tire, mejor dicho, a que mantengamos los frentes de nuestros negocios o de nuestras casas limpias. Ojalá y que haya pues una campaña que tenga que ver con la limpieza, que tenga que ver con el orden, que tenga que ver con no al graffiti, ¿no? Que cuidemos este destino turístico, que cuidemos nuestra casa, de todo, debemos de tenerla bonita, hermosa, porque si queremos que Puerto Vallarta siga siendo un destino turístico y como nos han calificado de el más amigable del mundo, pues seámoslo también, no solamente con nuestra actitud, sino también con ofrecer un lugar limpio, decoroso. Desde luego ya las autoridades se encargarán de la cuestión de seguridad, de otro tipo de situaciones, pero en lo que cada uno pueda aportar a este destino en forma individual, responsable, hagámoslo. Es correcto, es así que la suma de los esfuerzos individuales lo que hará la diferencia, ¿no? Entonces creo que toda esta cultura y todos estos comentarios y estos estudios que hace la Universidad de Guadalajara, que este tipo de programas pues aportan mucho a generar eso, la importancia de generar conciencia, ¿no? Muchas gracias, Luis, por tu presencia. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias, Daniel Valencia, Enrique Telles, y desde luego en la producción general, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente inicio de semana. Disfrute. Gracias. Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Todas las voces cuentan. Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en Todas las voces cuentan. Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Hasta la próxima.